Hola, bienvenidos a nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta aprender? ¿Te gusta innovar? Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita ordenar ascendentemente los datos de una matriz. Planteamos la solución en un programa de 33 líneas. La lógica que usaremos para solucionar este problema es sencilla. Como ordenar una matriz se hace engorroso, entonces pasaremos los datos de la matriz a un vector. Ordenaremos el vector por el método ordenamiento burbuja y luego pasaremos los datos del vector ordenado a la matriz. En la línea 3 vemos que a una variable a se le asigna una lista de datos. Recuerde que en Python las listas representan vectores o matrices. Recuerde que una estructura de datos estática permite almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. En este caso entonces estamos reservando espacio de memoria RAM. Para este caso vemos tres conjuntos, es decir, estamos hablando de una matriz. Como cada conjunto tiene tres elementos, entonces estamos hablando de una matriz de 3 filas y 3 columnas. Recuerde que las instrucciones en Python, si usted desea, no pone el punto y coma. En la línea 4 a una variable vec le asignamos una lista con 10 datos. Podemos observar que los datos están continuos, estamos hablando entonces de un vector de tamaño 10 inicializado a 0. En la línea 5 a una variable c le asignamos 0. Este 0 vemos que está convertido a entero. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso se hizo un casting a entero. Como la variable c se va a operar en operaciones aritméticas, entonces es necesario garantizar que esta variable sea de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces una variable es del tipo de dato según la información que almacene. Como la variable c almacena un dato tipo entero, entonces esta variable será de tipo entero. Vamos entonces a llevar los datos de la matriz al vector. Para eso entonces vemos entre la línea 7 a 11 una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la i, y va a tomar valores entre 0 hasta 2, es decir, 0 a 3. Mire que la semántica de un ciclo en Python es diferente a como se usa en otros lenguajes. En otros lenguajes una variable controladora tiene un valor de inicio, un valor de fin y un valor de incremento o decremento. En este caso en Python simplemente se le da un rango que va a determinar desde dónde toma valores la variable controladora hasta dónde los toma, y si no hay un tercer argumento al método range, entonces automáticamente se incrementa en 1. Otra cosa importante es que en Python no se manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Mire además la estructura de un ciclo for. Se establece el ciclo for y al finalizar se pone 2 puntos. Luego todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo van a llevar una tabulación con respecto a este ciclo. Por eso vemos que la línea 8 tiene un tabulador, es decir, una sangría, un espacio con respecto al ciclo de la línea 7. Quiere decir que este ciclo pertenece al primer ciclo. Entonces, dentro del ciclo de la línea 7, en la línea 8 vemos otro ciclo, la variable controladora será la j y también tomará valores de 0 a 2. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 10 vemos que al vector vec en la posición c le asigna lo que tiene la matriz a en la posición ij. Y en la línea 11 incrementamos la variable c, es decir, a c le asigna c más 1. Como puede apreciar, la línea 10 y 11 pertenecen al ciclo de la línea 8, ya que llevan tabulación con respecto a este ciclo. De esta manera entonces pasamos los datos de la matriz A al vector.
En la línea 13 vemos que a una variable band le asigna falso, es decir, esta variable será de tipo booleano. Y observe que esta línea de código no tiene tabulación con respecto a ningún ciclo, es decir, esta línea de código está fuera de los ciclos. Cuando se ejecute el programa, Python determinará que aquí los ciclos fueron cerrados. Entre las líneas 15 y 26 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar el vector. Le invitamos a que visite la tutoría del ejercicio que permita ordenar un vector por el método de ordenamiento burbuja. Aquí usaremos ese método, que lo que hace es pasar los mayores datos a las últimas posiciones, a través de intercambios. Por eso, línea 15, mientras la bandera sea igual a falso, va a ingresar al ciclo. Línea 17, a la bandera le asigna verdad. Entre las líneas 19 y 26, un ciclo interno, un ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a tomar valores de 0 a 7. Dentro de este ciclo, en la línea 21, vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, si lo que tiene el vector Beck en la posición i es mayor a lo que tiene el vector Beck en la posición i más 1, entonces, en caso de ser cierto, línea 23, a la variable auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector Beck en la posición i. Línea 24, al vector Beck en la posición i le asigna lo que tiene el vector Beck en la posición i más 1. Línea 25, al vector Beck en la posición i más 1 le asigna auxiliar. En la línea 26 a la bandera le asigna falso, ya que es posible que es necesario ordenar otros datos, por eso la bandera se lleva falso para que vuelva a ingresar al ciclo while. Mire que entre las líneas 23 y 26 hay tabulación con respecto a la línea 21, a la sentencia condicional. Eso quiere decir que estas cuatro líneas pertenecen a la condicional, se ejecutarán si solo si la condicional es cierta. Y mire que la condicional también termina con 2 puntos. Básicamente en estas cuatro líneas entre las líneas 23 a 25 lo que se hace es un intercambio de datos. Recuerde que si usted tiene una estructura de datos y sobrescribe datos, los datos anteriores se perderán. Cuando es necesario manejar la consistencia de los datos, se usan las variables auxiliares o temporales para capturar la información, poder sobreescribir y después salvar esa información. Al salir del ciclo while, entonces en la línea 28 a la variable c le asigna 0. Y ya vamos entonces a pasar los datos del vector ordenado a la matriz. Y de esa manera la matriz quedará ordenada. Por eso vamos a recorrer la matriz. La matriz se recorre, recuerde, con estructuras repetitivas, en este caso dos ciclos for, variables controladoras i, j. Como la matriz es de orden 3×3, los ciclos van de 0 a 2. Recuerde que los vectores y las matrices empiezan en posición 0. Y dentro de los ciclos entonces, línea 32 a la matriz A en la fila I columna J le asigna lo que tiene el vector Beck en la posición C. Y línea 33 incrementa la variable C, es decir, a C le asigna C más 1. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita ordenar ascendentemente los datos de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.